¿Qué tal, mis amigos? Estamos una vez más transmitiendo a través de los canales de YouTube y a través de Facebook, trayendo una palabra de vida, una palabra de esperanza, una palabra de amor en estos tiempos tan difíciles en que nos encontramos, llevando una pandemia, llevando una carga pesada que hace que estemos en nuestros hogares, que hay encierro, todas estas cosas que a nosotros nos agobian y nos hacen que estemos cansados, que estemos abrumados con toda esta situación que vivimos. Pero gracias a Dios estamos en pie. Gracias a Dios podemos escuchar su palabra y su palabra trae paz, trae gozo al alma, trae bendición hacia nuestro hogar. Y quiero llevarlos en esta oportunidad a una historia muy hermosa que aparece en los primeros libros de la Biblia. Pero antes de hablar de esta historia, que tiene mucha relación con lo que estamos pasando, porque hoy día, con todas las restricciones que hay, nos desesperamos, quedamos angustiados, quedamos queriendo con la única intención que todo esto acabe y nos preguntamos cuándo acabará, cuándo va a terminar esto. Hoy día, escuchando las noticias, el informe que da el gobierno, se le hizo una pregunta al ministro si esta restricción, esta cuarentena del cual se encuentran varias comunas de Santiago, si se va a seguir prolongando por otra semana más, si va a acaparar más comunas debido a los índices, a los indicadores del cual el gobierno nos indica que ha habido un mayor aumento de contagio durante las últimas horas. Pero no lo sabemos. Mañana posiblemente habrá una noticia al respecto de cómo vamos a continuar con todas estas restricciones, qué va a pasar con nuestras comunas, qué va a pasar con las siguientes comunas. Y todo eso se nos viene a sumar a problemas para salir a comprar, problemas logísticos, problemas quizás dentro del hogar, de cómo ordenar nuestra vida en torno a estar encerrado. Y es complicado, es difícil. ¿Por qué? Porque somos personas, somos humanos y el humano está hecho para convivir en sociedad. Está hecho para que podamos dialogar, conversar, para transmitir y para recibir emociones en conjunto. Nos alegramos cuando estamos en grupo, cuando se reúne la familia, es acogedor, es grato. Pero ahora vivimos tiempos y momentos que son difíciles para nosotros. Y también fueron difíciles para una persona que ahora sí me invoco directamente al mensaje. Voy a hablar acerca de Asaf. Y quiero llevarlos al libro de los Salmos para que busquen por mientras en la Biblia qué pasó con este hombre. Porque si bien no conocemos cuál es la situación particular que llevó a Asaf a escribir este salmo, sí podemos denotar en sus palabras lo angustiado y es evidente que se encontraba en medio de alguna tribulación, tal como lo expresan sus palabras. Y quiero invitarlo a que podamos leer el Salmo 77, el verso 1 y el verso 2, que dice de la siguiente manera: Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Asaf no escatima en sus palabras al describir su condición emocional, la condición del cual se encontraba su alma. Él no trata de aparentar que es un superhéroe espiritual, que nunca ha conocido las profundidades de la depresión
y la perplejidad de llevar una vida bajo un entorno difícil, más bien Asaf deja ver lo que hay en su corazón y con sus luchas y sus incongruencias que hacen que escriba las palabras que acabamos de leer. Y quiero que lo coloquemos mucha atención, porque si bien el verso 1 parte con una fe y con un optimismo bastante atrevido, porque al decir con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará, no hace otra cosa de colocar su fe en que Dios escucha la oración cuando alguien a Él clama. Fíjense cómo parte este salmo. Asaf declara y dice: a Dios clamé y Él me escuchará. O sea, da por sentado de que Dios va a escuchar su oración. Yo lo encuentro tremendo, porque me habla de una persona de fe, de una persona optimista de las cosas de Dios, de que confía plenamente en que si él ora, si él clama a Dios, Dios va a escuchar. En el primer versículo denotamos y vemos eso. Pero al pasar al segundo versículo, fíjese que hay un contraste tremendo, porque cambia la situación emocional de su vida. Al decir: al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin cansancio. Fíjese que ahora empieza a hablar de manera pasada. Mi alma rebosaba consuelo. Fíjese que se denota en sus palabras el abandono. De otra forma lo pudiéramos decir que él está diciendo que clamó, lo buscó en medio de la angustia, levantó las manos al cielo sin descanso, porque el alma de este hombre rehusaba ser consolada. Vemos un abandono, vemos que hizo el esfuerzo, hubo un esfuerzo humano de buscar, de querer lograr salir de esa situación, lograr salir de ese círculo, de ese pozo, de las tinieblas del cual se encontraba y que no dejaba ver más allá de su propio reflejo. El dolor había llegado a tal grado en la vida de este hombre que no podía seguir callado. Pero al clamar a Dios, parece estar ocupado en otras cosas. Asaf siente que Dios está pendiente de otras cosas importantes, pero no de la vida de él. Y que se denota en sus palabras como si la respuesta de Dios tardara en llegar. En este punto de las palabras en este salmo, sus pensamientos acerca de Dios no le traen consuelo, sino perplejidad. Lo que él conocía de Dios le estaba provocando mucha turbación, porque no podía encajar en su mente situaciones poderosas en el pasado a favor de un pueblo y ahora en su condición actual. En otras palabras, Asaf conocía que Dios era poderoso, que Dios era grande, que era misericordioso y que tenía todo el poder para poder cambiar todas las cosas, toda situación. Por lo más compleja y difícil que sea, él sabía que Dios tenía el poder para hacerlo. ¿Por qué? Porque lo había hecho en el pasado. Lo hizo con su pueblo. Muchas maravillas, grandes prodigios, grandes milagros.
Y él se acuerda de eso, pero entra en este pensamiento en que lo pudo hacer con su pueblo, lo pudo hacer con los demás, pero algo pasa que con él no sucede lo mismo. Y aquí quiero hacer una pausa para tener un momento de reflexión, porque muchas veces conocemos acerca de Dios, de su poder, conocemos acerca de su grandeza, lo sabemos, hemos sido enseñados, hemos sido educados de que hay un Dios arriba que es poderoso, que hizo los cielos, el mar y todas las cosas que hay, y que tiene tanto poder, y que eso se ve en la naturaleza, en las montañas, en los mares, y que hemos escuchado tantos testimonios de gente que declara fervientemente de que ha sido sanada, de que ha sido liberada, de que ha sido ayudada con milagros o con diversas situaciones que acomplejaban y angustiaban la vida. Y lo escuchamos, tal como para Semana Santa vemos en la televisión toda la clase de milagros que Jesús hizo y hacía cuando estuvo en la tierra, dándole la vista a los ciegos, sanando a los paralíticos, resucitando a los muertos, sanando, dando paz. Pero llega un momento en que a veces nosotros mismos nos sentimos como quizás no tomados en cuenta, quizás como si no encajáramos dentro de esta maravilla que es Dios, como si los problemas, las angustias que vivimos son tan propias de uno, y en medio de este dolor, en medio de lo que vivimos, pareciera como si nadie pudiera entendernos, como si nadie pudiera acoger o ampararnos o ser un poco empático con lo que estamos llevando. Como si Dios posiblemente está preocupado más de otras cosas más importantes, porque debemos decirlo, a veces pensamos que lo de nosotros es lo más devastador, pero sabemos que hay cosas peores. Y también podemos quizás en nuestra mente razonar y pensar que efectivamente a lo mejor Dios está tratando y está ayudando a otra gente con peores situaciones y nosotros a lo mejor no es tanta la ayuda que necesitamos. Y eso hace que pensemos que Dios está un poco lejos de nosotros y que a lo mejor está más cerca de los pastores, de los ministros de fe, de los predicadores, ayudando en ese ámbito y en esa situación. Y es como si nuestra alma, nuestra condición espiritual quizás no fuera tan importante como para que Él nos preste un poco de su ayuda. Y de esta forma Asaf se sentía. Empieza con una oración confiando que Él va a escuchar y no pone en duda bajo ningún momento de que Él escuche. Todo lo contrario, Él lo afirma, pero sí cuestiona y entra con una mente un poco turbada entre la soberanía de Dios, entre lo que Dios puede hacer en todo el mundo frente a lo que puede hacer en Él, en su vida. Y entra en una angustia, y eso lo revela los siguientes versículos. Si vamos al verso 3, dice Asaf de la siguiente manera, en el verso 3. Dice: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me
dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. El verso 5 dice, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche y meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Vemos acá que Asaf empieza a apelar y a recordar aquello que había vivido, aquello que había visto, aquello que se acordaba. Y por eso parte en el verso 3 diciendo, me acordaba de Dios y me conmovía. A veces uno se acuerda de los momentos en que uno estaba en la iglesia y más de alguna ocasión la palabra de Dios nos conmovía, los cánticos nos conmovía y nos alegraba. Y en el verso 4 dice, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Y aquí vemos cómo Asaf habla indicando como si fuera Dios mismo que estuviera reteniendo los párpados para mantenerlos en vela durante la noche. Habla de nuevo Asaf en el verso 5, asimismo dice, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche y meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Por qué? ¿Por qué el espíritu de Asaf inquiría? ¿Por qué no lo dejaba tranquilo? ¿Por qué trataba de cuestionar todo esto? Y era porque Asaf sabía que era Dios soberano, pero algo estaba pasando en su corazón, tal como puede pasar en nuestro corazón el día de hoy. El día de hoy son difíciles los momentos. Es difícil el momento para salir, hay que hacer trámite, hay que sacar los salvoconductos correspondientes. Se hace complejo salir y tener la libertad que uno tenía. Y para Asaf, su vida también era compleja, porque tenía necesidad de Dios y estaba pasando momentos difíciles. Y no encontraba a ese Dios de una manera personal. Lo veía de una manera global, quizás como tú lo estás mirando. A veces miramos a Dios de una manera global y no personal. Y esto inquieta nuestra vida porque hay necesidad de Dios. Hay necesidad de que Él nos ayude. Y quiero ir con esto al segundo punto, porque Asaf empieza ahora a realizar una serie de preguntas angustiosas que no revelan su estado de ánimo, que no revelan la situación que él estaba viviendo. Quiero llevarlos al verso 7, en el mismo Salmo. Dice lo siguiente: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? Pregunta Asaf. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Fíjese, querido amigo, querida amiga, la cantidad de preguntas que se hace. En otras palabras, está declarando que como si hubiera un abandono de Dios y trata de cuestionar a Dios. Dios ha demostrado en el pasado su poder salvador, pero ahora algo cambió, algo no suena bien, algo no encaja bien. Por alguna razón desconocida había cambiado por completo el proceder para con él. Lo que provoca en Asaf una serie de cuestionamientos y de preguntas que son angustiosas. Son preguntas de un hombre que está viviendo una situación desesperada, una persona que busca respuesta, que busca ayuda. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos propicio?
O sea, si el Señor nos ayudó antes o de muchas maneras, ¿nos va a ayudar ahora? Pregunta, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ya no hay más misericordia de Dios? ¿El mundo está tan malo que ya la misericordia de Dios se acabó? ¿Ya no hay más de su ayuda? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Todo lo que la Biblia dice y todo lo que la Biblia habla acerca de las promesas de Dios, de la paz, del gozo, de la alegría, ¿ya se acabaron? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? Fíjese que ahora se hace la pregunta sencilla y dice, pucha, ¿qué pasa con Dios? Muchas veces he escuchado que Dios es amor, que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios que acoge las almas. Pero en este tiempo parece que ha habido un tiempo de silencio. ¿Dios acaso está en silencio? ¿Acaso Dios ya no quiere hablar? ¿Volteó su mirada con nosotros? ¿Ha encerrado con ira sus piedades porque la maldad del hombre y la de nosotros es tan grande que ya no nos quiere ver? Es difícil poder entender el grado de angustia que tenía Asaf, pero quizás tú y yo lo podamos entender por diferentes situaciones que podamos estar viviendo. Porque hay cansancio, querido amigo, hay cansancio. Estamos cansados, estamos agotados, ya llevamos mucho tiempo con esto. Podemos aguantar ciertas semanas, pero después ya entra el cansancio. Y cuando entramos con temas de cansancio, lo que en otras palabras, dejamos de tener las fuerzas. Dejamos de tener fuerzas para poder levantarnos, para poder seguir adelante, para poder no solamente seguir adelante nosotros, también llevar adelante a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a los que amamos. Y se hace difícil. Asaf lo vivió. Asaf cae en este cuadro de angustia, en este cuadro de ansiedad, y se refleja a través de sus palabras, porque experimenta una vivencia que lo hace agotar por completo su vida, de tal manera que ya no puede esperar de Dios ni siquiera una gota de misericordia y compasión, porque ya no sé si es que decaiga su fe, puede ser que decaiga, pero fíjense que, como dije al principio, él parte con una oración de fe. Pero a veces pensamos que Dios sí puede hacerlo, que Dios sí tiene el poder, pero a veces no lo creemos con nosotros. Es como tener una fe en Dios de que Él sí tiene el poder, pero no tener la fe de que su poder pueda actuar en nosotros. Y eso es complejo, porque vemos que este hombre conocía a Dios. Vemos que este hombre, Asaf, sabía de Él, sabía de su poder. Y de hecho habla con Él a través de la oración. Conversa con Él. Y dentro de esa conversación revela cómo está su corazón. Y nos puede pasar a nosotros. Podemos caer nosotros también bajo esta semejanza de angustia que tenía Asaf, de que creía en Dios, pero no creía que pudiera hacer algo por él. Y no sé, puede ser que muchos podrán decir, a lo mejor tenía muy poca autoestima, muy poca esperanza en él mismo.
Pero yo pienso y yo medito en esto diciendo, yo sé que nosotros, y yo personalmente, no merezco nada de Dios. No merezco nada de Él. Él, en su gran amor, en su gran misericordia y su infinita gracia, me salvó y me amó. Y ese amor lo demostró Jesús en la cruz del Calvario. Cada vez que pasemos esta situación, cada vez que nos cuestionemos acerca de lo poderoso que Él puede hacer en nosotros, yo debo mirar a la cruz y ver que en esa cruz Él me amó. Y Él me amó de tal manera, no para que hoy día decaiga, no para que hoy día cuestione su poder en mí, sino todo lo contrario, para yo entender, para yo saber y comprender que no depende de lo bueno que sea, no depende de qué tan malo soy, no depende de lo que yo pueda hacer, sino depende de Dios y de su gran amor. Y con esto quiero pasar al tercer punto y último, que es la recuperación de Asaf. El salmista Asaf reconoce que su perspectiva de la situación lo estaba enfermando. Él se da cuenta de lo que empieza a hablar con Dios. Él se da cuenta de las palabras que transmite y los cuestionamientos que hace de Dios mismo. Y en el verso 10 cambia, porque hay una comprensión de la cual me gustaría que pudiéramos llegar nosotros también en esta hora. Y dice así la Biblia en el libro de Salmos 77, verso 10. Dice: dije, enfermedad mía es esta. Está diciendo, lo que hago, lo que digo, lo que proclamo, lo que estoy diciendo, me está enfermando. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Dios. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Fíjense en la manera en que Asaf cambia ahora su perspectiva de la situación. Parte con tremenda fe, pero después se cuestiona de que el poder de Dios puede hacer algo en su vida. Y habla a sí mismo y se cuestiona y empieza a pensar como si las cosas de Dios tuvieran límite, como si las cosas de Dios llegaran hasta un tope o más allá, que a lo mejor la gran obra de Dios fue solamente hasta Jesús cuando estuvo en la tierra y de ahí nada más. Él hace primero en el verso 10 reconocer de que todos esos cuestionamientos que hace, que siembran duda en sí mismo, que colocan a Dios límites en su mente, en nuestra propia mente. Todo aquello que pensamos de que Dios no nos puede ayudar, de que Dios en nosotros no, que los demás sí, pero nosotros no. Todo ese pensamiento, Asaf lo describe que eso lo está enfermando, que eso es una enfermedad de él. Y es una enfermedad del hombre, porque, amigo, amiga, ¿quién tiene la autoridad para decir que tú o yo no merecemos una ayuda? ¿Quién tiene la autoridad para decir de que tú no mereces la ayuda de Dios?
de que tú no mereces ser sanado por Dios, de que tú no mereces ser rescatado, ser protegido, ser aliviado y que Dios te entregue la paz. ¿Quién tiene autoridad para decirte eso? ¿Somos nosotros? Yo tengo autoridad para decirte que tú no mereces la ayuda de Dios. Tú mismo tienes la autoridad para decirte a ti mismo que no mereces la ayuda de Dios. Amigo, no tenemos autoridad alguna para colocarle límites a Dios y decir que Él no puede ayudarnos, que Él no puede sanarnos, que Él no puede darnos paz, que Él nos puede dar trabajo. No corresponde a nosotros decir eso. No tenemos la autoridad, ni tú ni yo, de decir que Dios no nos puede ayudar. Eso enferma nuestra vida. Eso enferma nuestra alma. Y Asaf se da cuenta de eso. Que la situación que está viviendo lo está enfermando. Que el estar pensando en eso, en el futuro, en el mañana, de lo que va a pasar, de lo que no puede pasar, de lo que dicen aquí, es para enfermarse. Yo a veces empiezo a googlear, a ver en Facebook los comentarios, en YouTube, lo que dice la gente, y hay tanta cantidad de basura, amigo y amiga, hay tanta cantidad. Hay gente que no tiene pelos en la lengua para decir tanta barbaridad. Y enfocada en su razonamiento, enfocada en las posibilidades, enfocada en lo que va a suceder. Y pescan a veces incluso versículos bíblicos para malinterpretar y para asustar a la gente aún más. No está bien eso. Eso causa angustia en nosotros. La palabra de Dios. Y cuando prediquemos la palabra de Dios, a todo aquel que me pueda estar escuchando, cuando entregues un mensaje, cuando hables a través de una cámara, cuando hables a través de algún comentario que hagas en las redes sociales, siempre tu comentario tiene que ser para edificación de la vida. Tiene que edificar la vida, tiene que levantar. La gente está angustiada, la gente está necesitada de ayuda. La gente está con temor, no necesita ser atemorizada, no necesita llevarle más angustia, más dolor. Hay que llevarle esperanza, hay que llevarle paz, hay que llevarle lo que dice la palabra de Dios en medio de estos tiempos. Que Él es nuestra esperanza, que Él es nuestro ayudador. Y con tanta cosa, mi querido amigo y amiga, además de prender la televisión y ver a cada rato las cifras, los indicadores de que cada vez estamos más mal, tienes que saber algo. Dios tiene el control de toda la situación mundial, en nuestro país, en nuestra comuna y en nuestra vida. Dios tiene el control de cada situación, a tal punto que la Biblia dice que no hay ni un pelo de nuestro cabello que caiga sin que Él lo sepa. Y lo dice para demostrarte de que Él sabe todo y escudriña los corazones. Nada va a pillar o va a tomar por sorpresa a Dios. Nada, nada, nada. Absolutamente nada. A nosotros sí, pero a Él no. Por eso tenemos que estar firmes y atentos a esta reflexión que hace Asaf. Después que dice, enfermedad mía es esta, fíjense qué es lo que hace. Y es muy importante porque nos va a enseñar y vamos a aprender a través de este salmo lo que nosotros debemos hacer, lo que la Biblia aconseja hacer. Fíjense lo que hace Asaf. Dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Traeré a la memoria. ¿Qué va a traer a la memoria? Lo que está pasando afuera, el caos que está generando, lo que está pasando a nivel mundial. ¿Qué es lo que va a traer a memoria? Los años a la diestra de Dios. Los momentos,
en que tú te gozabas y tenías paz y alegría en tu corazón. Esos son los momentos apreciados. Esos son los momentos agradables que tienen que ir a tu memoria. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. El 11, fíjense lo que aparece en el 11. Me acordaré de las obras de Dios. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Me acordaré, me acordaré, me acordaré. Traer a la memoria los recuerdos de la obra de Dios, todo lo que ha hecho Él en la vida de muchas personas y en tu vida. Quizás Dios cuántas veces te libró de la muerte. Quizás Dios de cuántas enfermedades te sanó y te libró. De cuántas situaciones Dios hizo un milagro en tu vida y tú no te diste cuenta. Quizás cuántas veces cuando eras un niño, una niña, Dios te libró de tanta cosa. Asaf dice, traer a la memoria esos recuerdos. Me acordaré de las obras de Dios, de todo lo que Dios ha hecho. Ahora yo te pregunto, ¿Dios ha hecho algo en tu vida? ¿Ha habido un momento en que tú te has sentido cercano de Dios, que Dios ha hecho, que fue un milagro de Dios en tu vida, que fue algo que Dios guardó o permitió o no permitió que pasara o sucediera? Ahora te pregunto, si Dios hizo eso, ¿lo hizo para que hoy día no te tomara en cuenta? ¿Lo hizo para que hoy día te abandonara? ¿Lo hizo para que hoy día estuvieras solo, estuvieras sola? ¿Lo hizo para que hoy día te desesperaras? ¿Lo hizo para que hoy día te angustiaras? ¿Lo hizo para que hoy día estuvieras con temor, con temblor? No. Sin lugar a dudas, no. Lo que el hombre pasa es parte de la circunstancia, es parte de lo que nosotros sembramos. Pero Él no nos va a dejar. Pero Él no nos va a dejar. Porque desde un principio te llamó. Y si estás escuchando esta palabra es porque hay un interés. Y ese interés no es tuyo. Dios lo puso en tu vida. Dios lo puso en tu corazón. Y si sientes algo en el alma es porque tu alma y tu ser interior dice que sí, que quiere escuchar esa palabra de Dios. Esa palabra de esperanza porque trae vida. Dios no te ha abandonado, ni te abandonará jamás. Nosotros podemos ser infieles, pero Él permanece fiel para siempre. Porque Dios no es un Dios cambiante, no es un Dios temperamental, no es como nosotros, que a veces andamos bien, a veces andamos mal. A veces nos enojamos, a veces estamos contentos y de repente estallamos. Dios no cambia. Dios no cambia. Lo que dice lo hace. Y es fiel a su palabra. Es fiel a sus promesas. Es fiel a ese amor. Cuando te ve a ti, cuando me ve a mí, ve a Cristo en la cruz, muriendo por nosotros. ¿Para qué? ¿Para dejarte solo? ¿Para no ayudarte? ¿Para no estar a tu lado en este momento en que más lo necesitamos? No. Para que en este momento sepas que Él está contigo. Para que en este momento sepas que si bien tú has sentido que quizás no ha estado contigo, debes saber que Él en este momento está a tu lado, está en tu casa, está en tu hogar. ¿Sabes por qué? Porque estás escuchando su palabra, palabra de Dios, palabra para el cansado, palabra de fe, palabra de esperanza para tu vida, que causa un impacto en tu corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta el alma, las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Él sabe lo que siente y lo que está pasando y está ahí.
Pero a veces estamos pendientes más de las cosas de la tele, más de las cosas de Facebook, del YouTube, de los programas que han hecho por aquí y para allá. Siento que Dios está ahí, a tu lado. Y es cosa que cierre los ojos y le digas: Señor, gracias porque sé que estás aquí, con mi familia, con mi hogar, con los míos. ¿Cómo no voy a estar agradecido con Él? ¿Cómo no voy a decirlo con tanto énfasis, con tanta alegría? Es grande. Asaf empieza de una manera a cambiar y empieza a salir de sus cualidades, a salir de su estado de ánimo, de su estado depresivo. Hace una mirada a sí mismo y dice: mira, esto lo que estoy diciendo es humano, no es de Dios. Y empieza a cambiar, y empieza a cambiar el switch. Y hace un cambio de switch. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: cambiar el switch y pensar en las cosas de Dios, pensar en lo que Él está haciendo, que Él está obrando y cómo su mano poderosa se mueve. En vez de dejarse Asaf controlar por su emoción, el salmista decide echarle mano a la información fidedigna que tiene acerca de Dios y de sus hechos gloriosos que se encuentran a través de su palabra. Cuando tengas y estés pasando por el momento que pasó Asaf, toma la Biblia, abre tu Biblia y empieza a leerla, empieza a buscar la palabra de Dios, empieza a tomar en cuenta lo que dice su palabra, porque son palabras de paz, son palabras que traen alegría, que traen regocijo a nuestra alma. Y Asaf se empieza a recuperar, empieza a cambiar. Y si tú empiezas a seguir leyendo el salmo completo, te vas a dar cuenta que después de esto empieza a glorificar a Dios y a darle gracias y darle la gloria a Él. Para terminar, quiero leer la última porción que está en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 37 al 39. Y que dice así: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, agregamos ahí, ni pandemia, ni encierros, ni aunque esté cesante, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué maravillosa palabra! ¡Qué maravillosa palabra! Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjate lo que la palabra de Dios dice, que no somos vencedores por nuestra fuerza, porque logramos mantenernos firmes, porque tenemos la capacidad de hacerlo, porque somos positivos, porque somos optimistas, sino no depende de nuestra capacidad. No soy vencedor por eso. Soy vencedor por medio de aquel que nos amó, por medio de Jesucristo. Por Cristo soy vencedor. No soy vencedor por mis capacidades, por mi intelecto. Soy vencedor por Cristo. Por lo cual no importa en la situación que estés. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que estás pasando. Dios hace que tú seas un hombre vencedor por Cristo, porque Cristo está a tu lado para ayudarte, para sanarte, para aliviarte tu pesada carga, para sanarte, porque Él está contigo por amor, porque Él te amó en la cruz del Calvario.
quiero invitarte a orar. Quiero invitarte a que cerremos nuestros ojos y le pidamos a Dios que Él se haga cargo de nuestra vida. Que Él coloque su paz, coloque su amor. Que Él quite el temor, quite la angustia. Que nos dé fuerzas. Porque las fuerzas de lo alto no son humanas, son de Dios. Así que cierra tus ojos, en lugar donde estés. Por fe, oramos a Dios. Padre Santo, en el nombre de Cristo te damos gracias por esta palabra y te pedimos que tú coloques de tu paz, coloques de tu amor, coloques de tu fuerza en nuestra vida. Fe y esperanza. Señor, si te hemos ofendido en algo, perdónanos, pero queremos que no te apartes de nosotros. Sabemos que a través de tu palabra, que tú nunca te has apartado de nosotros, pero queremos, Señor, sentirte y sentir que estás con nosotros, que estás en nuestra casa, que estás en nuestro hogar y que nos des las fuerzas, esas fuerzas que provienen de Cristo, porque somos más que vencedores por medio de su amor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga grandemente tu vida, grandemente tu corazón. Durante la semana pasada se me hizo difícil el día viernes poder transmitir porque tuve un tema médico a nivel familiar. Así que ese día no estaba en mi casa, sino estaba en la clínica. Y aparte de atender el problema familiar que me llevaba a aquel entonces estar en ese lugar, tuve la oportunidad también de poder compartir la palabra de Dios con gente que se encontraba en ese lugar. Y fue precioso, fue hermoso porque uno es humano, uno pasa problemas, pasa dificultades, nos enfermamos, también tenemos trabajo y también a veces nos despiden. Estamos dependiendo de lo que ocurra en nuestro entorno. Hoy día estamos encerrados, estamos todos encerrados. Pero que es lindo poder compartir en lo humano con otro y decirle, pucha, soy igual que tú y quizás me están pasando cosas peores, pero tengo una esperanza. Sigo a un Dios, a un Cristo de poder, a un Cristo de la Biblia que es real en mi vida, en mi corazón. Y fue bonito, fue hermoso compartir la palabra de Dios. Y me tocó hablar con una chica que llevaba a su hermana a tratamiento. Y estuvimos largo rato conversando. Lo bueno es que uno cuando está aquí en estas situaciones, uno está parado ahí esperando los resultados, esperando que se haga todo lo que se tenga que hacer. Y conversé con ella y le conversé acerca del amor de Dios y le dije, pucha, ya que no puedo invitarla a la iglesia, la manera en que estoy predicando es indicándole, mira, hay transmisiones de mensajes de la palabra de Dios, mensajes de lo que Dios hace en nosotros a través de Facebook y a través de YouTube. Así que la invité y le dije, mira, y se lo dije ahí mismo, mira, abre tu celular y busca Cristo CL. Y lo buscó en YouTube. Y lo primero que hizo ella sin decirle nada fue, se suscribió al canal. Le dije, ese día mismo, dice, pucha, espero poder transmitir hoy día y entregarte también un mensaje y una palabra de amor. Es hermoso compartir la palabra de Dios, es hermoso hablar acerca de Dios,
Y yo te invito a que tú también lo hagas. Comparte con tu vecino estas transmisiones, dile que busquen la página de YouTube y coloquen Cristo Espacio CL y van a encontrar las predicaciones, los mensajes, dile que se está transmitiendo el día martes, el día miércoles, el día viernes, el día domingo, e invítalos a ser parte. Y dile que abran su celular y que busquen para que no se pierdan en qué lugar tienen que buscar y suscribirse, para que lo hagan. Es una manera de predicar. Si hoy día tampoco podemos estar con nuestra boca callada. Podemos compartir los videos por WhatsApp con nuestros familiares. Me acuerdo en unas transmisiones pasadas que un hermano iba a transmitir y envió la invitación a los hermanos de la iglesia y se equivocó, envió la invitación a todo el grupo donde estaban sus compañeros de trabajo. Así que, bueno, sirve para bendición. Sirve para bendición, para que nosotros nos forcemos a predicar. Y por eso quería enviarle un saludo a esta chica que le hablé acerca de Dios. Espero que su hermana se recupere, que busquen a Dios, que en Dios hay esperanza, que a veces las circunstancias de la vida que hemos pasado pueden ser difíciles, pero si hemos salido adelante, quizás es porque Dios ha estado con su mano poderosa para sostenerte y para que empieces a buscarle, para que empieces a confiar en Él, en un Dios vivo, en un Dios que todo lo puede y que puede transformar nuestra vida y nuestro corazón. Así que un gran saludo, que Dios te bendiga grandemente, que Dios te acompañe en cada una de las facetas de tu vida y que se arreglen todas las situaciones que conversamos. Y que Dios bendiga también a todos nuestros amigos, a nuestros hermanos y hermanas de la congregación. Y quiero dar el último tiempo para dar un saludo a aquellos que se han conectado a través de nuestras páginas, a través del canal de YouTube. Y a través de Facebook. A través de YouTube estoy revisando aquí los mensajes, los chats. Y quien envía saludo es Mario César Villavicencio. Está enviando saludos a través de YouTube. Y aquí a través de WhatsApp, donde más se reúnen los comentarios, porque estos son comentarios, está Mónica Orrego, Rita, que es mi vecina, un gran saludo a Rita, y a su marido Sergio, que Dios los bendiga grandemente. Ruth Valencia dice: Dios, tú eres nuestra roca, fortaleza, tú eres nuestra capitán de nuestra arca, te pido que cubras a todos nosotros con su sangre preciosa. Patricia Castro también, José Luis González, Erwin Jara es nuestro hermano que se encuentra, si no me equivoco, en Puerto Montt. Dice: hola hermano, que el Señor lo bendiga grandemente, lo fortalezca en espíritu, alma y cuerpo. Saludos a la iglesia. Está nuestra hermana Fabiola Mircheyerki, nuestra hermana Rosario del Perú, a Atilio Núñez, que Dios lo bendiga grandemente, Carlos Ruiz también, Víctor Hugo, Violeta Rojas, que es una tía de mi señora, también muchas bendiciones, que Dios la bendiga. Esta semana también tuve cumpleaños, así que mayor bendición hay. Así que eso, mis hermanos, un saludo y una bendición a todos, que Dios los bendiga grandemente, y espero verlos mañana en la transmisión con el pastor. Está el número de WhatsApp para su información, y esperando que se encuentren todos bien. Dios los bendiga ricamente. Gracias.